Vamos a comenzar, ¿les parece? Bueno, buenas tardes. Estudiantes, profesores, señor decano, amigos todos, saludos. El Seminario de Investigación, Violencia y Complejidad les da la bienvenida a su actividad Acercamientos Interdisciplinarios a la serie de Netflix Adolescence. A raíz del arraigo e interés que ha suscitado la serie inglesa, varios miembros del seminario se dieron a la tarea de comentar su contenido, sus aciertos y sus desaciertos. Aquí están varias de esas profesoras, la profesora Marisabel Quiñones, la profesora Marilis, la profesora Iris Rosario, Karen también entre algo había comentado, así que evidentemente, ¿verdad?, causó mucho revuelo en la serie. Ciertamente la serie ha procurado un interés inusual que se ha catapultado por el reconocimiento que ha recibido de los Emmy, con 8 premiaciones para su actor principal y sus actores de reparto, entre otros. Lo que la teoría había comenzado a palabrar la omnipresencia del Internet y de las redes sociales en la formación de la subjetividad juvenil, la radicalización algorítmica, la mamotosfera y la progresiva agresividad hacia las mujeres y la incapacidad del Estado para atender estos asuntos se condensa en la serie en un evento que desata una investigación policial sobre la muerte de una joven, Katie, y que entreteje la vida del supuesto perpetrador de apenas 13 años, Jamie, a la del detective con un hijo que estudia en el mismo plantel escolar. Entre todas las escenas desgarradoras de la serie, y tengo que admitir que para mí fueron muchas, quisiera detenerme en una en la cual el hijo del detective Luke Bascombe, Adam, lo saca de un salón que ha estado visitando para procurar la ayuda de otros estudiantes en la resolución del asesinato y el encuentro del arma homicida, y le pide conversar privadamente con este. El hijo le dice: "Tú no entiendes nada. You don't get it". El detective lo mira perplejo, sin saber qué responder. Ciertamente, la escena captura el gran desfase entre dos generaciones que están inmersas en un cambio de época o de paradigma. Las coordenadas que nos habilitaban para comprender el mundo han cambiado y coexistimos con otros estudiantes, adolescentes, jóvenes, cuyas claves de existencia no son enigmáticas. Descifrar algunas de las claves que podrían ayudar a que nuestros mundos paralelos se intersequen es el propósito de esta actividad. Antes de terminar, quisiera agradecer al decanato de la Facultad de Estudios Generales, ¿verdad?, por la ayuda recibida de la organización y el uso de este espacio. Doy gracias al CRED por su apoyo, ¿verdad?, las personas encargadas del asunto técnico en todas las gestiones que he tenido a bien hacer durante todos estos años, así que aprovecho. Y a la doctora Madeleine Román, coordinadora del seminario, y de las ponentes por la asistencia en la consecución de esta actividad. Ahora les dejo con la primera ponente, la doctora Marisabel Quiñones, profesora jubilada del Departamento de Ciencias Sociales de esta facultad, y su trabajo Voz Interrupted. Gracias, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con todos ustedes, sobre todo los estudiantes. Spoilers alert. Hay comentarios que voy a hacer que van a develar quizás algún tema o alguna trama que lamentablemente pues, es inevitable. Bueno, Voy Interrupted. 6 meses después de haber visto la serie por primera vez y hacer un comentario. En una entrevista reciente en el diario El País, el filósofo Gilles Lipovetsky se proclama admirador de ChatGPT y lo cito: "Me sorprenden sus reflexiones, también lo que opina de mí". Cierro la cita. El optimismo con las nuevas tecnologías no altera su percepción de una existencia humana que se manifiesta primordialmente en el trabajo, en la creatividad, en la vida afectiva y en las decisiones políticas. Ven
el joven de 14 años que participa en un programa sobre la serie Adolescence, producida por BBC de Londres, ofrece una visión más a tono con su generación. Ben consulta ChatGPT para casi todo, desde cómo vestirse y cortarse el pelo, hasta consejos para superar su inseguridad. Prefiere TikTok a conversar con su familia, Instagram a compartir con un amigo. El papá y la mamá que lo acompañan en el programa, Ben es un menor, expresan preocupación por esa conectividad digital y por su búsqueda de aceptación en las comunidades en línea. ¿Por qué no se relaciona con las personas que lo aprecian en la vida real? Ante la insistencia de sus padres, Ben los corrige. Y cita: los medios sociales deben tratarse como la vida real, porque son la vida real. Cierro la cita. Los influencers, celebrities y podcasters te acompañan al baño, te consuelan cuando rompes con una pareja, te ayudan a cocinar nuevas recetas y con algunos ejercitas la quijada 10 veces al día para lograr el perfil deseado. Parece que están de tu parte. Puedes sentir una conexión, una intimidad, por ejemplo, con Taylor Swift, aunque ella no sepa de tu existencia. Los creadores de contenido cultivan a sus seguidores. Los invitan a opinar sobre temas controversiales, los llamados hot button topics, aborto, derechos, transgénero, inmigrantes, proclamando un espíritu contestatario. Algunos promueven su antifeminismo, como Candace Owen, Brett Cooper, Alex Clark. Otros enarbolan la bandera de la transfobia y la islamofobia, Riley Gaines, Ben Shapiro, o el antisemitismo, Nick Fuentes. Su retórica agresiva, basada en la rabia y la sospecha, la división y el tribalismo, se ha asociado con acciones violentas. Algunos ejemplos: Alexander Bisonette visitó 93 veces la cuenta Twitter de Ben Shapiro horas antes de asesinar a 6 musulmanes en una mezquita de la ciudad de Quebec. En un pueblo, otro ejemplo, en un pueblo a las afueras de Londres, Cal Clifford visionó a Andrew Tate en múltiples ocasiones el día que violó y asesinó con un crossbow, arco con flecha, a su exnovia, su hermana y madre. Ciertamente debemos evitar una simplificación tipo causa-efecto o el encasillamiento en patologías, pero no debemos minimizar el fenómeno. Esas violencias se inscriben y son parte de tendencias reaccionarias en la política que rodean las coordenadas tradicionales de la izquierda y la derecha. Investigaciones recientes dan cuenta de un giro conservador en los Gen Z y apuntan a la radicalización de algunos grupos en línea. Por ejemplo, es notable la superposición de temas entre los incels, célibes involuntarios, los nihilistas de extrema derecha y los aceleracionistas de la píldora negra. Esta inquietud me permite afinar algunas ideas que esbocé en una columna que apareció el pasado abril en la sección al vuelo del Observatorio Móvil en torno a la serie. Dirigida por Philip Barantini, escrita por Jack Thorne y por Stephen Graham. Entonces, comenté que la trama en 4 episodios ponía al descubierto la virulencia contra el otro que magnifica la internet y las plataformas digitales. Aunque las redes han potenciado la imaginación y lo político, un asunto que he trabajado en otros escritos, temo que en la conectividad digital inclina la balanza hacia la rabia y la retribución. Los jóvenes protagonistas acosan por Instagram a sus compañeros de escuela, frecuentan la manosphere, acceden a pornografía diariamente y visionan contenidos violentos saltándose la vigilancia de los padres. Si a eso añadimos los casos que se reportan de adolescentes cuya relación con un avatar en línea los impulsa a suicidarse, nos asomamos como aquel programa que ustedes no conocen, de los años 60, The Twilight Zone, a una dimensión desconocida. En la serie, los gestos, la letra de una canción, las frases grafitadas, el llanto ahogado de un padre, las flores en un altar improvisado dicen mucho de la impotencia y la frustración que aqueja a adultos y adolescentes.
El primer episodio, grabado en una toma continua, suscita una identificación con Jamie Miller, de 13 años, visiblemente asustado con su pijama manchada. Y el también rechazo a la irrupción violenta de las fuerzas del Estado en la casa familiar, el derribo de la puerta principal, las armas largas, la orden de mantenerse en el suelo. El trayecto de Jamie al cuartel de la policía, la toma de huellas y fotos, la muestra de DNA, abonan a la imagen de un adolescente de cuerpo menudo, nervioso y vulnerable, que repite una y otra vez que no ha hecho nada. Esa impresión se descompone cuando el detective muestra las imágenes captadas por las cámaras del vecindario. Jamie siguiendo a Katie y asestándole 7 puñaladas. Eddie, el padre que lo acompaña en el interrogatorio, le retira su abrazo y el espectador también se retira. Toma tiempo conciliar la fragilidad y la ferocidad de Jamie. La pausa, incómoda y desconcertante, nos lanza al entorno escolar de Jamie y a los interrogatorios estudiantes por los detectives Bascom y Frank. Allí observamos un salón lleno de alumnos sin un maestro a cargo. Una consejera no puede retener a la amiga de Katie involucrada en una pelea. Un banner condenando la violencia y 2 jóvenes que comentan en voz baja el paradero de un cuchillo que suponemos es el que Jamie utilizó. El comentario de la detective Frank sobre lo impertinente que resulta la educación para esos jóvenes ofrece una pista para el análisis. La crisis a la que ella alude tiene mucho que ver con la devaluación de la academia y los intelectuales, el asedio a la institución educativa y la pérdida de estatus de los maestros. Como resultado de las nuevas tecnologías, y esto no es un manifiesto en su contra, los estudiantes prefieren las búsquedas abreviadas en Google y la redacción de ensayos por la inteligencia artificial. El cálculo del costo de los estudios universitarios pone freno a las ilusiones. Tampoco se puede minimizar la corriente de negatividad que permea la política y la cultura. No es de extrañar que muchos consideren otras vías para el éxito. Cursos virtuales en finanzas, entrenamiento en inversiones, criptomonedas, un golpe de suerte que aporte mucho dinero. Esa aspiración se insinúa en la conversación que sostiene el detective Bascom con su hijo Adam, quien lo alerta de las visitas de los adolescentes a la manofera y los consejos para una masculinidad exitosa, siendo Andrew Tate uno de sus referentes. Un Bugatti, Lamborghini, Dom Perignon, plenitud rosé, mansiones, viajes, mujeres. El patrón de acoso en la escuela se nutre de ideas que generan hostilidad en quienes se consideran perdedores, ya sea porque no exhiben rasgos y cualidades en demanda, por ejemplo, la fórmula 80-20 que menciona Adam, y el poder que se le atribuyen a las mujeres. Algunos ejemplos. La sociedad privilegia a las mujeres. El feminismo es culpable de la pérdida de estatus de los hombres. Las mujeres prefieren a los hombres alfa. Katie habría sufrido acoso cuando una foto de una imagen íntima circula sin su consentimiento. Cuando Jamie hace un acercamiento, Katie responde colocando la palabra incel en su cuenta de Instagram. La etiqueta de celibes involuntarios, hombres que no encuentran pareja sexual y culpan a las mujeres de su situación, lo expone a la burla y el acoso que ella misma sufre, a una muerte existencial. Sin embargo, la reacción de Jamie desborda cualquier expectativa de retribución. La persigue y apuñala, abandonando su cuerpo en un parque cualquiera. ¿Qué se puso en juego en ese pasaje del acto? El tercer episodio, y para mí el más importante, aborda el intercambio de Jamie con la psicóloga asignada por el Estado. Bryony Ariston deberá producir un informe sobre la capacidad de Jamie para asumir lo ocurrido y para comprender el proceso judicial que enfrenta. La psicóloga dirige la sesión con sus preguntas y no hay indicios de un interés terapéutico. Conocemos un poco más de Jamie, su inteligencia y su talento artístico. También aflora su insatisfacción en su relación con el padre. Aunque confía en su amor, los deportes que tanto fascinan a Eddie no son los suyos.
no se ve interactuando con amigos y difícilmente podría emular al padre en su profesión. Jamie se siente aislado, no pertenece a ningún grupo y tiene pocos amigos. Eso no lo hace distinto a otros adolescentes. Recordemos a Beck al inicio de mi presentación. La soledad también es una de las constantes luego de la epidemia de COVID. Un reportaje publicado recientemente en The Guardian, basado en varias investigaciones, revela que el 30% de los hombres entre 18 y 23 años no comparte socialmente con otras personas fuera de su núcleo familiar. El 65% de los entrevistados no tiene relaciones de amistad ni novia. El promedio del tiempo frente a la pantalla es de 11 horas diarias. En el conjunto de esas manifestaciones bien puede ganar terreno una visión de la masculinidad que se gesta al calor de los contenidos de la internet, como ya he sugerido. Con Jamie lo sabemos porque repite la fórmula 80-20. Solo el 20% de los hombres serán elegidos por las mujeres. El 80% restante será rechazado en el sexo. Quizá la pregunta que con insistencia diría la psicóloga, ¿Do you like me? Alberga la sospecha de una deficiencia o simplemente le urge una aceptación, la misma que Katie le negó. Cabe resaltar que la psicóloga es mujer, lo que intensifica el proceso de transferencia. Agotado por su línea de preguntas de la psicóloga, se incorpora, tira la silla y se acerca amenazante. Con voz imperiosa le pregunta cómo se siente una mujer de su edad tener miedo de un adolescente como él. Jamie pasa del bostezo del aburrimiento a una ira aterradora en la que busca imponer su superioridad. Como si deshiciera un nudo, regresa a la mesa y a la escena fatal. Reproduzco sus palabras, lo cito. I did not touch her. I could, but I didn't. I really wanted. She was scared. I had a knife. I could, but I didn't. Cierro la cita. No conocemos el impacto de sus palabras en la intención de declararse culpable que informa a la familia en una llamada telefónica. Recientemente, Karen Entrialgo, en un sugerente análisis de la serie, propone que veamos la violencia asociada a la retórica incel como una que funciona dentro de la economía psíquica de la perversión. Es necesario desvalorizar, aniquilar psíquicamente al otro. Trágicamente, Jamie no solo extingue una vida, sino que implica a toda su familia, en su familia. ¿En qué fallaron? ¿Pudieron hacer algo para evitarlo? La impotencia se dibuja en la dinámica familiar, la hermana, la madre, en el rostro de Eddie, su llanto ahogado en la habitación de Jamie. En esa familia no es posible discernir una complicidad, una corresponsabilidad en la fatalidad. La frase grafitada en la guagua del padre, el dependiente que inquiere ávido de morbo, el altercado con otros adolescentes que le gritan insultos, da cuenta de un ciclo de violencia sin fin. Con Jamie, una adolescencia interrumpida, un futuro incierto sumergido en la madeja de procesos y decisiones judiciales, instituciones juveniles, quizá la cárcel. Sí. Lapsus. De Katie conocemos muy poco, su imagen fugaz en una grabación, fragmentos de su vida en el relato de Jamie, como si el silencio fuese el destino de la víctima. Su incorporeidad evoca el efecto descorporalizante de la digitalización, el debilitamiento de un saber corporizado y una memoria comunitaria que mediaría para contener la violencia. Cuando Eddie coloca un ramo de flores en el lugar del asesinato, escuchamos un coro de niñas entonando la canción Fragile de Sting. Aquí algunas estrofas. To all those born beneath an angry star, let's not forget how fragile we are. On and on the rain will say how fragile we are. El solo, al final de la canción, es la voz que encarnó a Katie en la serie. How fragile we are. Gracias.
Bueno, antes de pasar a la próxima ponente, les voy a decir que hay una hoja de asistencia. Les voy a agradecer que pongan su dirección electrónica para que puedan recibir correo del seminario. La segunda ponente es la doctora Sonia Serrano. Vamos a dejar todas las preguntas para el final, de la Facultad de Ciencias Sociales en Bayamón. Se va a leer su presentación sobre las oscilaciones a la niñez, algunas pistas para pensar la serie Adolescencia. Gracias. Hola. Déjame ver, yo creo que leo mejor siempre. Bueno. Este texto lo discuto a manera de breves estaciones temáticas que pretenden sugerir temas de discusión que se interconectan para pensar la responsabilidad penal de menores. Estación 1, a manera de introducción. ¿Cómo entender que hay niñas de 10 años que contraen matrimonio? Que hay niñas de 14 que son madres, niños de 10 que participan en guerras en sus países, menores que se incorporan en la narcoeconomía como mano de obra, menores que están en las calles vendiendo artículos o sus cuerpos para sobrevivir. Esto ocurre en distintas geografías, en distintos espacios y tiempo. Mi abuela materna se casó a los 14 y tuvo su primera hija a los 15. Mi papá me contaba que en su adolescencia se llevaban el carro de su papá a pasear por el barrio. ¿En qué momento y contexto se problematizan los matrimonios a edad temprana? ¿Cuándo se comenzó a criminalizar a los adolescentes que se llevaban los carros de sus padres y familiares a pasear? Como también es importante preguntar qué menores se criminalizan, qué menores son madres y padres actualmente. La pregunta del aborto, teniendo como referente que desde la puesta en escena de la burguesía, en control de las esferas económicas, políticas y sociales, la familia se organizó como espacio de gobierno. Michel Foucault vio en las formas de regulación de la sexualidad un proceso importante para la administración y gobierno de las poblaciones. Al llevar el sexo a la cama, como dijo, y al vigilar la sexualidad desde edades tempranas, se inició un proceso de regulación de los cuerpos en el que la familia constituiría un espacio fundamental. Jacques Doncelot observó en la familia un espacio primordial para garantizar el orden social necesario que desencadenó la sociedad moderna. La familia vino como espacio en el que se constituían las tecnologías de poder fundamentales para que las piezas se ubicaran en su lugar social. Por este espacio pasarían todos los discursos sobre la sexualidad de adultos y menores, de higiene moral, que se constituirían en disciplina que produciría lo normal, lo que llevó a articular categorías de disciplinados e indisciplinados, de buenos y malos. Y no solo desde el espacio de familia se regularon las conductas sociales, también se fueron creando otros espacios como la escuela, la que tenía como función garantizar el orden social también. En este proceso la categoría niñez menor de edad es desarrollada, evaluada, analizada por todo el ordenamiento social. Como muy bien discutió Foucault, la niñez se constituyó en una gestión primordial y se asumió como una responsabilidad del espectro social. Estos procesos constituyeron todas unas tecnologías de poder que produciría la categoría menor al interior, para producir la categoría menor al interior del proyecto social, lo que supuso el binomio bueno-malo, lo que tuvo como efecto la creación de espacios para atender a los menores que no se adaptaran a las normas. El Tribunal de Menores se constituyó para gestionar judicialmente la niñez, otro dispositivo de poder que atendería lo que ni la familia ni el departamento de la familia pudiese controlar. Así se dispuso de un dispositivo que incluyó leyes especiales para menores, el referente del Código Penal, psicólogos y trabajadores sociales, hogares custodios, instituciones juveniles para menores que escapan del control familiar y de las instituciones que sirven como espacios de contención. Estación 2. Aspectos generales sobre los menores en el derecho de Puerto Rico. El Código Civil en Puerto Rico establece que la mayoría de edad es a los 21 y dice que es entonces que se presume que la persona es capaz de actuar por sí misma y velar por sus intereses. Considera menor de edad a la persona que tenga menos de 21 años. Los menores de edad están bajo la patria potestad de sus padres hasta la mayoría de edad. En Puerto Rico también existe una ley de menores, la cual establece que adulto es la persona que ha cumplido 18 años de edad. El sistema de justicia en Puerto Rico tiene un tribunal de menores para atender situaciones en las que el sistema de justicia quiera procesar a menores entre las edades de 13 a 18, ante imputaciones de actos que si fuesen adultos constituirían delitos.
La ley de menores establece que el tribunal no tiene jurisdicción, o sea que no puede ver la situación cuando se le pretende imputar un caso de asesinato en primer grado a una persona que tenga 15 años o más. Estos casos se procesan en el tribunal de instancias como si fueran adultos. Un menor de 16 años o menos no puede trabajar, solo con excepciones y pasando por un procedimiento legal. Una persona menor de 21 años no puede casarse sin autorización de sus tutores. Si tiene 3 de 18 a 20 y menor de 21, necesitarían autorización de tutores para casarse. Si es menor de 16, todavía hay más excepciones y requisitos como tener autorización de un tribunal y el consentimiento de los tutores. No es hasta los 18 que pueden votar en elecciones. Entonces, ¿por qué al interior del derecho observamos un entrecruce paradojal entre el Código Civil y la Ley de Menores? Si el Código Civil establece que menor de edad es quien tenga 21 años o menos, ¿por qué la Ley de Menores establece que adultos es quien tenga 18 o más? ¿Por qué si un menor de 16 no puede trabajar, un menor de 21 no puede casarse, menores no pueden contratar, puede entonces asumir responsabilidad penal? Nuestro sistema social ha tendido a la protección y regulación de los menores desde los dispositivos, como decíamos antes, familia, escuela, leyes, médicos, psicólogos, entre otras cosas, pasando de una relación pendular desde la familia al Estado. Ante esto es importante preguntarnos, ¿en qué momento se deslinda la responsabilidad de regulación, protección de instancias sociales como la familia y la escuela para transferirla a quien se constituye como menor? Estación 3. Entrada al orden social, las derivas de la mimesis y la masculinidad. Al observar las interacciones de los individuos con lo que les rodea, sea la comunidad, la familia, cualquier otro espacio en que interactúe, tomo como referente y a propósito del malestar en la cultura, los procesos de socialización y las normas instituidas que dan forma al individuo. Freud planteó que el deseo del otro, cultura madre-padre, le da forma al individuo. El individuo responde a la demanda del otro para constituirse en sujeto nombrado deseado y en ese proceso entramos al orden social cultural. René Girard abordó la mimesis para dar cuenta de la repetición del deseo del otro, que en una relación intersubjetiva el sujeto se posiciona en el deseo del otro, en un acto mimético que lo subjetiva. La mimesis actúa como repetición de lo que desea el otro y que al producirse el acto mimético, el sujeto es reconocido y admirado. Al desear lo que desea el otro, el individuo asume el deseo del otro y el comportamiento del otro. En la imitación del otro se constituye la unidad del yo. El otro te reconoce. En este acto, al producirse el reconocimiento, se constituye la identidad. Y destaco que el deseo del otro constituye una relación social que en la medida que el individuo lo incorpora, lo hace suyo. El deseo circula entre los sujetos. Esto nos da pistas para pensar sobre el significante de género masculino, con y desde trabajos de Foucault, Boller, de Laurent, entre otros. Ya discutí antes sobre la constitución del dispositivo sexo-género como actividad sexual que constituye un núcleo psíquico que forma una identidad. Se aborda el significante de género como dispositivo de tecnología de poder que produce subjetividades y como estructurante de relaciones jerárquicas que organizan la realidad social. Significante que produce posiciones y lugares, una identidad de género como parte de un proceso por el cual emerge como un ser social a partir de las identificaciones en que se involucra. Es al interior del cuerpo social, que en determinado tiempo y espacio, que se constituyen discursos y prácticas sociales sobre el género, constituyendo una política de verdad y con ello se producen normas. Estas normas regulan el funcionamiento de todo el cuerpo social. Las normas sobre género constituyen un discurso muy importante como dispositivo de poder. Constituye una política de verdad que como efecto configura al objeto del que hablan. Se constituye el sujeto masculino y las subjetividades masculinas. El saber que se va produciendo sobre género toma forma de normas asumidas como la normalidad y adquiere tanta fuerza que constituye subjetividades en torno a lo validado o lo aceptado en relación con los géneros, que al asumirse desde la lógica binaria va produciéndose una relación de poder que incide tanto en lo masculino como en lo femenino. Desde una lectura de Lamas, habíamos discutido que la construcción social que se ha producido sobre lo masculino está vinculada a las percepciones culturales de fuerza, violencia, poder, entre otras, y que se han constituido las creencias e ideas sobre la caracterización del masculino. Sobre el género masculino se ha construido la idea relacionada al dominio, esto al posicionarlo como hegemónico. En un trabajo anterior discutí que lo masculino aparece como un dispositivo cultural con un mandato de poder con efectos estructurales en las relaciones de poder.
con y desde las lecturas de Segato abordé el mandato de género masculino como uno de poder, violencia, agresión, posesión, de proveedor, de procreación, de castigo, virilidad. Estos mandatos de género crean las condiciones para ejercer un dominio en las estructuras sociales, las actividades productivas y reproductivas, la división sexual del trabajo y digamos que en casi todo el tejido social. Si la identidad se constituye en una relación intersubjetiva y el individuo deviene sujeto al desear lo que el otro desea, abordamos entonces la masculinidad como acto práctica mimética. Si el individuo es el deseo del otro, padre-madre, constituye una identidad de género y adquiere las normas de género. Y al identificarse, digamos, con el género masculino, incorpora y repite los actos, las prácticas, las percepciones, etc. Lo anterior me permite hilvanar unas pistas para abordar la situación de Jamie Miller, joven a quien le quieren imputar el asesinato de una joven que murió apuñalada en relación, mirándolo en relación a los motivos, la responsabilidad y la culpa. Estación 4. Aparece los incels en escena. La serie Adolescence nos abre la puerta a la discusión de foros virtuales en los que se enjambran grupos del género masculino que comparten varias percepciones en redes sociales. Ya vemos, María Isabel había dicho, ¿verdad? Son célibes involuntarios, las mujeres tienen muchas libertades, culpan a las mujeres, piensan que las mujeres se sienten atraídas por el 20% de hombres, el 80% queda sin posibilidades, etc. En su análisis, el régimen de historicidad algorítmico y otras declinaciones antigenealógicas, incels, gamers y aceleracionistas de la píldora negra, Karen Rialgo nos dio pistas para abordar en el laberinto de los llamados incels. Estos se autodenominan célibes involuntarios, jóvenes frustrados por su dificultad para establecer relaciones sentimentales o sexuales, a quienes responsabilizan con ello y constituyen una de las figuras que componen la manosfera. Para Rialgo, los incels son misóginos, se victimizan y son resentidos socialmente. Son grupos noticias que pueden constituir el terreno para la radicalización de enjambres como los de la píldora negra. El victimismo, que se constituye al sentirse excluido de las posibilidades de gustar, tener pareja, independencia económica y futuro, hace de las mujeres su objeto, lo que desata un resentimiento que encuentra su causa en prácticas misóginas, desde el ciberacoso, cibervenganza, muerte, etc. Eliminar lo otro, lo que amenaza, constituye una forma de mantener a flote su subjetividad. Al examinar también el contexto social en que se desatan estos grupos, que como muy bien denomina Byung-Chul Han, constituyen enjambres, grupos que se comunican digitalmente con dificultad de hacer conexiones sociales, en la que la comunicación se lleva a cabo mediante códigos, símbolos, y se producen múltiples significados y pueden constituir terreno fértil para canalizar el resentimiento social. Se sitúa en un contexto en que jóvenes se perciben sin futuro, precarizados, endeudados, en desventaja en relación a las mujeres. La hegemonía masculina deviene en crisis. Se ubican en el lugar de la víctima y da paso a múltiples formas de violencia. Estación 5. De responsabilidades de culpa. Encuentro en la teoría de los actos miméticos de Girard pistas para entender la situación compleja que nos presenta Adolescence. Jamie, el adolescente, se desarrolla su identidad masculina con referencia a su padre. En el acto de imitar constituye su subjetividad masculina, la cual necesita el reconocimiento para su constitución. Jamie necesita la aprobación y el reconocimiento de su padre en todo el proceso, que sepa que no mató a la chica, que sea su tutor. La representación de lo masculino que encarna la figura de Eddie, el padre, permite observar cómo se constituyó la masculinidad en Jamie. Si vinculamos la constitución de su subjetividad masculina con la forma en que deviene esta, a partir de las mutaciones sociales y económicas, podemos ver en los grupos que se organizan alrededor de las masculinidades, como los incels, la exacerbación de las violencias, el asesinato, celebración de agresiones sexuales, incluso celebrar asesinatos de mujeres en manos de hombres. Una violencia que se constituye en aras de instaurar la hegemonía masculina. Y siguiendo a Girard, se buscan culpables del desorden del orden. Las mujeres, los femeninos, las ideas feministas, los que tienen pareja, los que son felices, entre otros culpables. A quienes le identifican como los que van a sacrificar los chivos expiatorios. Y ya estoy acá. Me permito utilizar la figura del chivo expiatorio a propósito de pensar también en la figura de Jamie. Abordo el procesamiento judicial contra Jamie como una puesta de la escena sacrificial. El chivo expiatorio que limpia la culpa a la comunidad, ya en su sentido más amplio, en familia, escuela, comunidad. Ahí en Vela me ubico. Amaril Muñoz, en su texto Adolescence, el fracaso de la mirada adulta de Amador Fernández Sabater, nos dice que la imposibilidad de las instituciones para atender y estar abiertas a la diversidad de problemáticas
que se suscitan durante este tiempo se encuentra vinculada a lo que aparece como la superioridad del mundo adulto institucional. Para la autora, esta reflexión apunta a una falla de las instituciones en asumir su responsabilidad. Esa responsabilidad que incluso el derecho les otorgó a la familia y los padres, que recordemos que tienen la patria potestad, a las escuelas que tienen la custodia de los menores mientras están en la comunidad escolar, al departamento de familia que les otorgó el poder de intervenir con la custodia de los padres, tanto en situaciones de violencia hacia los menores como en situaciones donde se criminalizan actividades y actos de estos. Si desde el derecho, ley y reglamento se le otorgó el poder a estas instituciones, ¿acaso no deben asumir las responsabilidades por no cuidar, no proteger, velar por la vida, el bienestar, la salud y el desarrollo físico y emocional de los menores? La criminalización y el procesamiento judicial de los menores representa una forma de imputarle la responsabilidad por actos a quienes por disposiciones de leyes civiles se les reguló. La búsqueda por entender por qué Jamie asesino nos entrampa al asumirlo desde la singularidad, como nos recuerda Marilis. Nos aleja de la responsabilidad social comunitaria que tenemos y que el propio sistema de derecho delegó, lo que abre la puerta para el sacrificio. Y ya, un minutito. ¿Cómo no ver en la ley de menores en Puerto Rico una respuesta de la propia violencia social hacia los menores que desafían el control y el orden social? El Estado de Derecho sostuvo que son los niños la base de nuestra sociedad y que el Estado tiene el deber de cuidarlos, protegerlos y garantizarles seguridad. Entonces, ¿por qué no los protege cuando lo acusan de transgredir las normas penales? En el Tribunal Federal de Estados Unidos, en Roper versus Simmons y en Miller versus Alabama, se estableció que los menores tienen capacidad disminuida y decían su sentido de responsabilidad no está completamente desarrollado, son más vulnerables a influencias externas y presiones de grupos, no tienen autonomía suficiente, hay maleabilidad del carácter, rasgos de carácter transitorios. Y también se estableció la doctrina de culpabilidad atenuada. La culpabilidad moral de menores es menor que la de los adultos. La pregunta que hago para finalizar es: ¿qué ha pasado en nuestra sociedad que presenciamos un gran deterioro social y una involución jurídica como nos plantea Madeleine Román? Presenciamos una oscilación que lanza a los menores a la pila del sacrificio para que nos permita recuperar el orden y expiar nuestras culpas. Y ya. Ay, gracias. Gracias. Hasta decir esta línea tengo que ir. Ahora vamos al tercer ponente, que es estudiante doctoral del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, Peter G. y además nuestro asistente. La serie Adolescentes y las fantasías infantiles. Yo te pongo el tiempo. ¿Verdad? Quisiera agradecer a todos, ¿verdad? ¿Verdad? Que se convocaron para esta actividad, porque me parece crucial, ¿verdad? Que en la universidad se promuevan estos espacios de diálogo crítico. La pesadez del diario vivir, las demandas acumulativas de la precariedad social y el sistema capitalista han ido destruyendo la posibilidad de pensar nuestros tiempos con conciencia actual sobre ellos, de modo que nos podamos convertir en agentes de nuestra historia. Hegel propuso el concepto de la astucia de la razón para explicar cómo los seres humanos están constantemente cambiando la historia, pero no como ellos anticipan o esperan. Esto significa que la sociedad no equivale a la mera suma de la actividad individual, sino que son las consecuencias inesperadas de la actividad caótica de los sujetos en conjunto. Es en este entramado de prácticas, intereses y pasiones que hemos producido un orden social que supera nuestras mejores intenciones. Entonces, hoy en día estamos sometidos a unas fuerzas económicas, sociales y políticas que hemos creado pero muy poco reconocemos, porque estamos sometidos bajo la tiranía de lo inmediato, de lo que podemos observar visiblemente, de los reels cortos, de los TikToks, de los videos graciosos, ¿verdad? Y actuamos sin reconocer cómo estas actividades supuestamente inconsecuentes tienen repercusiones a un nivel colectivo. Por eso, espacios como este no son un lujo intelectual, sino una necesidad política. La posibilidad de interrumpir la inercia del presente, de reflexionar sobre las condiciones que nos determinan
y de imaginar modos distintos de vivir y pensar juntos. Quizás este espacio puede ser uno donde puedan ustedes hacerse preguntas de por qué estamos tan jodidos y por qué se siente que vemos titular tras titular y no pasa nada. Seguimos denunciando la corrupción, los problemas de violencia y seguimos más o menos encaminados en lo mismo. Estas son preguntas que a mí personalmente me mantienen despiertos por la noche con ira y con decepción. El comienzo de la serie de Adolescents nos arroja ante esta tiranía de lo inmediato, donde el foco de atención queda en esta familia siendo violentada por la policía. Lo que observamos durante los primeros minutos de la serie es que ese grupo de oficiales invaden el hogar de esta familia convencional sin mucha justificación, removiendo forzosamente a este jovencito chiquitito, indefenso, clamando por su familia, lloroso y desesperado. Ante el desespero de la familia, los oficiales remueven al chico de su hogar, lo arrestan y se lo llevan al centro correccional. Esta primera escena provoca imaginarios de indefensibilidad y vulnerabilidad, en especial bajo la figura del adolescente arrestado. De aquí es donde viene el título de mi reflexión, ¿verdad? Fantasías infantiles, ¿verdad? Un poco provocador, ¿verdad? No tanto va por ahí, sino fantasías sobre lo infantil, ¿no? Sobre cómo es que imaginamos y creamos estas proyecciones sobre lo infantil y cómo reducimos a estos individuos a una figura de indefensibilidad absoluta. Creamos una imagen inmediata sobre el sujeto que es estática, estereotipada incluso. Es una manera de aplanar la complejidad psíquica del sujeto y sus acciones, reduciéndola bajo el registro de la imagen de este momento cruel. Lacan llamaba esto el imaginario, el registro que pertenece a la imagen especular que construimos durante nuestro desarrollo y que siempre va a llevar a la reducción, a la mal representación del otro. Es difícil no sentirse mal por el pobre, inesperadamente le robamos de su capacidad de ser algo más de la imagen que proyectamos ante él. Bajo el velo de las buenas intenciones colocamos al adolescente bajo una figura de pena judeocristiana que nos busca salvarlo de las garras del sistema violento. Pónganse a pensar cuántas personas hemos reducido el imaginario de la pena, de la impotencia, de la condescendencia y la debilidad inherente. ¿A cuántas personas les hemos cortado las patas bajo el velo de ser el salvavidas? Son preguntas que ameritan hacerse y que se hacen a través de ver la serie y provocan estas preguntas. La caridad reemplaza la ética. ¿Verdad? ¿Y de qué ética estamos hablando si no se trata de sucumbir a la inmediatez de la pena evocada por la escena cruel donde desposeen al adolescente de su hogar y lo presentan orinándose encima, totalmente humillado y deshumanizado? Se trata entonces de la ética que honra la singularidad de cada sujeto, los modos particulares en que se anudan los deseos y las pasiones en una impronta que define a uno con su dignidad respectiva. El periodo de la adolescencia, lejos de ser uno en el cual debamos proyectar fantasías de impotencia o pureza perdida, es un momento donde el sujeto se confronta con la crudeza de lo social, con las paradojas entre la ley y sus transgresiones, entre los territorialismos de grupos y la crueldad fría de los jóvenes. Es decir, se encuentra con la imposibilidad de seguir siendo el niño que obedece a la ley formal sin ser exterminado del lazo con sus pares, y comienza a cuestionar las condenadas simbólicas que lo regían. Por eso, cuando la sociedad interviene sobre el adolescente desde la compasión o la punición, en ambos casos se está intentando suturar esta grieta. O bien se lo infantiliza o bien se le criminaliza. Pero en ambos casos se niega su entrada a la condición de sujeto social. Sigue funcionando como objeto del otro que se apena por este o lo declara un monstruo del machismo. La peor tragedia de este muchacho no es que haya sido una mera víctima de las condiciones sociales que lo sobredeterminan, ni tampoco que haya sido un criminal que tomó malas decisiones, sino que en un intento desesperado de afirmar su agencia ante un entorno que reducía al objeto de burla, condescendencia y pena, realizó un pasaje al acto, un estallido que, incapaz de reinscribir simbólicamente su lugar en la historia, se expresa como asesinato, no como elección racional, sino como un grito desgarrado por carecer de un nombre propio. Nos convoca entonces a reflexionar no cómo crear mayores políticas públicas de regulación de la violencia meramente, ni tampoco meramente sobre cómo producir campañas educativas en torno al bullying. A pesar de ser encomiendas honorables, no tocan el grito silencio que se expresa en el desagenciamiento que vive este chico. No se trata únicamente de reformar estructuras, sino de producir condiciones de vida donde el deseo pueda encontrar una vía de expresión donde no sea colapsado nuevamente en lugar de objeto del otro, ya sea el Estado, la familia o el discurso del bien común o los discursos de la píldora negra. Lo que está en juego es posibilitar que el sujeto inscriba su nombre en lo social más allá de los padres y de las leyes formales, que pueda encontrar un punto de enunciación propio que no dependa de la mirada compasiva ni del juicio moralizante. Esa es quizás la tarea más urgente de nuestra época, abrir espacios donde cada quien pueda devenir como sujeto y no como imagen especular frisada.
Esto fue lo que no sucedió a través de la serie, trágicamente. Del comienzo al final, la serie colapsa la problemática desde un asunto punitivista o responsabiliza las condiciones sociales de un mensaje implícito y la tecnología como causantes principales por la tragedia de Jamie. Y definitivamente tienen algo que ver, pero deberíamos entonces también mirar el episodio en donde fue atendido por la psicóloga. Lejos de que esta terapeuta ocupe un lugar que beneficie la articulación del deseo de Jamie, esta opera desde una posición subjetiva, abstraccionista y manipulativa. Coerciona al chico con su bebida favorita para poder evaluar el motivo del cual este cometió el asesinato a la joven. Fingiendo estar bajo los mejores intereses del chico, la psicóloga realizó una labor estupenda para el Estado: convertir al joven en un reporte de cálculo matemático y pseudo-objetivo para cumplir con un requisito institucional. Sin embargo, si observamos ese episodio como entretenimiento, podemos ver que Jamie realizó varios intentos inconscientes de convertir su palabra en una vida de su deseo. Lo hemos visto en sus expresiones a través de la sesión donde emerge en una vida mucho más honesta de su discurso, relatando sus fantasías y deseos reprimidos ante la evaluadora. A su vez, expresó momentos de agresión ante la señal de que su audiencia estaba siendo retada, donde la terapeuta estaba demandándole a Jamie a que se controle y que se sentara, ambos intensificando la agresión. Uno debe preguntarse qué significó para Jamie que la terapeuta estuviera demandándola a que se sentara, que su voz de nuevo no fuese escuchada ante una figura femenina, o se trata de símbolo de autoridad que no le ha servido a Jamie todo este tiempo. Lacan nos recuerda que las verbalizaciones nunca significan su literalidad enunciativa, sino que el ser humano trabaja con una lógica metonímica y metafórica en el lenguaje. Las acciones, los gestos inmediatos de las personas en la comunicación siempre ocultan una metasignificación que trasciende los significados literales. Sin embargo, como la función de la psicóloga era extraer información literal, no tomó nada más que su confesión del asesinato para que detenga, y del motivo del asesinato, que detenga los servicios en ese instante y dejarlo abandonado, haciendo caso omiso de toda la lógica simbólica que determinaba la acepción. Jamie sintió esto como un golpe a su subjetividad, abandonaron su nombre. Entonces, para concluir, que entonces lo voy a dejar ahí, cortarlo ahí mismo, la serie señala la importancia ética de respetar la agencia singular del deseo de cada sujeto, de regresar a la historia de cada uno y retar las lógicas normalizadoras o del bien común o la lógica fallida del macharrán adoctrinado por el Red Pill. De salir del ruido del habla superficial y escuchar con detenimiento para que se pueda escribir un sujeto con toda su dignidad separado del control del otro materno, el otro macharrán y el otro institucional calculativo. De lo contrario, los discursos de odio y las salidas desesperadas seguirán siendo alternativas para alguien como Jamie. Muchísimas gracias. Espero que todo el mundo haya firmado ya la hoja de asistencia. Ahora damos paso a las preguntas. Hemos tenido tres ponencias muy sugerentes desde diferentes perspectivas, ¿verdad?, disciplinarias. Así que yo tengo muchísimas preguntas, pero me gustaría, ¿verdad?, dar la palabra a ustedes para que comencemos con la sesión de preguntas. ¿Quién se anima? Sí, Marlene. Quería empezar por la intervención que hace Peter con la formación desde la psicología. ¿Tiene experiencia en el micrófono? No sé si se graba. Si se graba, no sé si se graba así. ¿Pero puedo hablar desde acá? Sí, sí. Okay. Lo que quería era un poco, porque tu comentario tiene una impronta psicoanalítica y haces una crítica a la psicóloga que obviamente tiene otra formación, digamos, es otra mirar también dentro de toda la psicologización de la cultura, como también ahí hay unas diferencias en los acercamientos. Entonces, me gustaría, si tú quieres elaborar un poquito, porque sé que tú tienes ambos acercamientos. Y entonces, ¿qué te parece a ti? ¿Qué es lo que faltó ahí, verdad, en tu crítica a que esta psicóloga abandonara en un sentido a que Jamie encontrara ese lugar como sujeto, ¿no? Sí. Fuera de esta atadura, ¿verdad?, que tú llamas al vínculo con la macharranería o a ser el espejo del padre, etc. Peter, ¿quieres contestar acá para que se grabe?
No sabemos, ¿verdad?, si efectivamente se está grabando, pero para asegurarnos que... Gracias por la pregunta, profesora. Definitivamente esa escena, ¿verdad?, fue bien desgarradora y, ¿verdad?, un punto bien crítico de reflexión, y especialmente sobre las tensiones que hay entre la psicología como método convencional de la sanación cultural y el psicoanálisis como una vía en donde se expresa el agenciamiento del sujeto, más allá del sujeto del ego inmediato. La manera en que yo lo veo es que entonces ese final, por lo menos cuando me hablaste, lo que me recordó esa escena al final cuando ella, como que la manera en que ella performativamente actuó con él en ese final fue como de que él estaba como que a mitad atacando algo y ella lo dejó así arrollar con esto y no más vuelta atrás. Entonces eso me dejó pensando, porque hay muchas lógicas que ocurren, ¿verdad? Y se enseña, por ejemplo, en la psicología convencional, por ejemplo, aquí en el departamento, que no es ético que, por ejemplo, si vas a terminar un proceso, se lo digas al último momento a la persona, porque usualmente eso puede ser un proceso bien desgarrador y bien traumatizante. Entonces, en el caso de Jamie, cuando sucedió este acontecimiento, habían cosas moviéndose ya más bien a nivel simbólico, a nivel de su subjetividad, y que está sacando unas cosas que no puede sacar en otras ocasiones, que en ese momento cuando la terapeuta terminó y redujo esto, o sea, lo que le estaba comunicando es que tú eras simplemente otro objeto más en mi historia que voy a utilizar para extraccionar esta información y vamos a dejarlo ahí. Entonces no se abrió la vía de que hay una comunicación inconsciente simbólica de que, ok, estoy aquí, pero lo que se está formando aquí va más allá del mero cálculo legal. Y él estaba un poco buscando algo diferente a eso también, como que en sus verbalizaciones. Así que eso es. Más preguntas. Iris, ¿quieres pasar al micrófono, por favor? No, está bien que en esa relación la coloca a ella, el Estado, que lo que pretende es tutelar a Jamie, ¿no? Tratarlo como un objeto. ¿De qué forma una persona que actúa como perito, en este caso perito totalmente imparcial, porque se supone que la envía a la rama judicial, puede trascender esa situación, digamos, y no abandonar a esa persona en ese momento? O sea, lo que estamos cuestionando es bien importante, porque es el Estado poniendo al profesional de la salud en esa situación. Definitivamente. Pero pues, mi concepción es como lo hacemos todos los días. Estamos siempre determinados por las instituciones, pero siempre se escapa algo de la subjetividad, de la interacción humana. Entonces, esa es mi respuesta. Bueno, pues... Madre, ¿quieres venir acá? Después yo tengo una pregunta. Sí, ¿quieres venir acá? Yo hablo desde acá, hablo duro. Sí, bueno, primero, muchas gracias por las 3 reflexiones. Quiero empezar también por la de Peter, pero para rescatar otro asunto que me parece importante. Y es el planteamiento que tú haces, y yo coincido, de cómo la forma en que aparece representado, ¿verdad? Este caso en particular, ¿verdad?, de Jamie, nos deja entrampados entre el proteccionismo por un lado y el punitivismo por otro. Quiero rescatar cómo tú comenzaste, ¿verdad? Quiero exaltar ese planteamiento de la actividad caótica de los sujetos en su conjunto, sobre todo porque lo que me parece a mí es que ciertamente hay más complejidad que eso, y estamos tratando de abordarla aquí. Quiero recordar un planteamiento que hace Rita Segato, y que yo la he citado en ese planteamiento, sobre el fenómeno de la violación. Cuando ella dice que la violación es opaca incluso para aquel que la ejecuta, ¿verdad? Y yo creo que ese planteamiento habría que desplazarlo también a otras situaciones de violencia, porque el problema también que yo tengo con la serie es que, aunque la serie discute muchas cosas, como quiera la serie es como una foto,
comienza justamente cuando la policía interviene en ese show of force buscando a Jamie y demás. No sabemos realmente qué había pasado antes, ni con Jamie, ni con la niña, ni la interacción entre ellos, o el fenómeno del bullying. O sea, todo eso está dado para que cada quien active sus lecturas particulares sobre lo que pudo haber pasado. Entonces, en ese sentido, para mí, la escena misma de la grabación, de que sale que Jamie, ¿verdad?, la persigue y la apuñala, pues uno podría también pensar que ese acto es opaco incluso para quien lo ejecuta, en este caso para la figura de Jamie, por todo lo que tú has planteado. Entonces, eso me trae al planteamiento de Mari, cuando tú dices, le toma un tiempo a uno transitar de esa imagen de fragilidad al asunto de la ferocidad. Pero yo creo que si abordáramos este asunto precisamente desde una reflexión sobre esa opacidad, que yo creo que el discurso psicoanalítico hace un esfuerzo grande, ¿verdad?, por moverse en esa dirección. Si lo asumiéramos desde esa opacidad, pues son esas dos cosas y posiblemente muchas otras más, ¿verdad? A lo cual creo que habría que añadir algo que es una discusión que a mí me interesa mucho y la he mencionado, ¿verdad? Cómo todo un cuadro de transformaciones contemporáneas ha dislocado la estructura de edades y esa separación mundo adulto versus mundo de la infancia que la modernidad produjo en un contexto particular, y nos encontramos frente a un fenómeno ciertamente indeterminado. Por eso cuando el hijo del otro, del policía, le dice, you don't get it, tú no sabes nada. Bueno, posiblemente es porque hay un abismo, ¿verdad? Que ya yo no sé si llamarlo generacional, porque yo creo, como dice Bauman, ¿verdad?, de niños que quieren ser adolescentes, adolescentes que no quieren ser adultos, adultos infantilizados. Entonces hay una actividad caótica, ¿verdad? Y yo creo que ahí es que nos encontramos, y de ahí la ambivalencia profunda que es la serie misma. ¿Quieres contestar? Sí, Y entonces yo quería- ¿quieres pasar acá? Pues yo quiero hacer una pregunta también. No, yo quiero contestarle de aquí, Ok. si no les molesta. Muy bien, no vamos. No. Yo, o sea, coincido con el tránsito, ¿verdad? Es decir, con esa primera impresión que nosotros tenemos, ¿verdad?, antiestatal. En toda la serie están las instituciones, o sea, eso queda claro, ese es el trasfondo. Pero fíjate, yo pongo mi énfasis un poco más en algo de esa subjetividad de Jamie que yo desconozco, en la que no me puedo adentrar, pero no por opacidad, sino porque algo está pasando. Algo está pasando y yo quiero explicar o yo quiero entender cómo un joven puede llegar a esa situación. Sin digamos, establecer causa y efecto, pero hay algo en el ambiente, hay algo en la cultura. Sin entrar en la idea de la punitividad, vamos a castigarlo. Señores, todos sabemos que también hay un women's fear, y que en esa women's fear las mujeres dicen que quieren hombres con chavos, que midan 5'8", los llamados alfa. Es decir, aquí también hay una esfera de mujeres que también promueven ciertas posturas frente a esas masculinidades o frente a esas feminidades. Las trad wives, por ejemplo. Taylor Swift recientemente sacó un nuevo, yo le digo volumen, ¿verdad? Y entonces en ese volumen le están acusando de ser un trad wife, porque está hablando de casarse, de tener hijos, ¿verdad? Aquí hay muchas cosas revueltas y quisiera de alguna manera pensar en que
¿cómo? O sea, es la pregunta, ¿cómo nosotros vamos a acercarnos a este problema? No sabemos nada, estamos en el Twilight Zone, yo lo dije de entrada, desde la comprensión. Pero sobre todo, miren, esa escena de la canción donde la chica canta la última estrofa, no olvidemos que aquí hay una mujer muerta, que hay una chica muerta. Y en eso no hay, para mí, opacidad. Ahí hay una joven que también participó en las redes, que también participó en Instagram, pero que participó en acoso, y un acoso terrible, porque llama a Jamie Insel. O sea, es un acoso terrible. Pero de ahí el salto al asesinato, y yo le llamo asesinato, porque yo no tengo mentalidad conspiracional para pensar que ese video lo adulteraron o que intervino inteligencia artificial. Todas esas cosas que yo puedo pensar se aniquilan allí cuando yo veo ese altar y puedo percibir el dolor del padre, porque el padre va allí a poner flores y el padre tiene de fondo una voz que le dice how fragile we are, la lluvia va a lavar las manchas de sangre, vamos a olvidar, pero no recuerden que somos frágiles y que no hay nada bueno que emerge de la violencia, de las violencias. Pero todo esto, ¿verdad?, está en suspenso porque estamos en otro mundo, en otro tiempo. No sabía si mis estudiantes quieren venir y después pasamos a la pregunta de Iris, que tiene estudiantes también. Yo también tengo una pregunta. Sí, yo quería, o sea, más como una conversa, porque está planteado el tema de la responsabilidad. Entonces, a nivel, toda la discusión del psicoanálisis sobre la responsabilidad fundamental, ¿verdad?, porque se pone un orden ético. Y yo creo que en los análisis que uno ha leído, incluso o sea, desde la provocación de las discusiones, no está planteado una no responsabilidad del menor. Yo creo que la discusión sería qué tipo de responsabilidad, un poco, ¿verdad? Y entonces asumirla ya un poco fuera de la lógica positivista, ¿verdad? No es un sujeto el que tiene responsabilidad sobre el acto, ¿verdad? Entonces no se está negando el asesinato, la muerte, ¿verdad?, de esta chica. Y eso es preocupante porque desde las discusiones del feminismo tendríamos, ¿verdad?, que asumirla. Pero yo creo que la que está, el asunto que tú trajiste ahorita, ¿verdad?, que yo creo que lo lanzaste como pregunta, no lo voy a parafrasear, pero era algo de la caridad, si la caridad se ubicaba en el lugar de la ética, ¿verdad? Yo creo que hay un planteamiento bien importante, ¿verdad? Porque y una de las discusiones que había, Karen entre alguna vez planteó que le preocupaba que el sujeto no asumiera la responsabilidad. Entonces, yo creo que eso es un asunto que deja la película y que nos lanza, ¿verdad?, para que podamos discutir, ¿verdad?, en qué lugar ubicamos esa discusión, ¿verdad?, de qué responsabilidad estamos hablando, ¿verdad?, quiénes tienen responsabilidad. Y si la responsabilidad se supone sería, ¿verdad?, meter, como lo dicen los tribunales, meter 100 años, ¿verdad?, muchachos, porque... Así que yo creo que esos son asuntos que tenemos que seguir dándole, ¿verdad?, el hilo para ponderar y discutir. Tenía a Iris, a Carmen Luisa, a Luis, y después creo que una persona levantó la mano. ¿No fue usted? Ah, bien, ok. Para que entonces, no sé si queremos coger dos preguntas. El comentario de Madeline de que es un retrato y de que nos deja todo Perturbados. es que es lo que es el sistema penal. Fíjense que todo está entrelazado. La víctima no habla en el sistema penal, no tiene rol, no tiene protagonismo. Eso es lo primero. La niña no tiene ningún rol en ese sistema. ¿Por qué empezamos por el final? Porque ahí es que se activa todo el sistema, que deja de lado toda la corresponsabilidad, que yo no la reduzco a los padres. Yo la amplío a la escuela. Esa escuela era una cárcel. Y eso a su vez está vinculado con la visión del objeto versus el sujeto. Y cómo hemos construido el adolescente. Si nosotros pensamos a un adolescente como Matza en su momento lo colocó como una persona que está atravesando una etapa, lo sacamos de la inimputabilidad
que es colocarlo en el sistema penal o con la entera protección que el sistema de menores me da, o en el sistema criminal, ¿no? Que lo ve ya como un sujeto pleno al que se le tiene que atribuir toda la responsabilidad. Y yo creo que eso está ahí puesto en la película. Ese sistema tal cual y como está, incluso el papel del aperito puesto desde otro enfoque que no sea el sistema penal, el sistema punitivo, y sea una justicia más transformadora, la víctima tendría voz, se impondrían las corresponsabilidades que todo el mundo tiene, y una vez asumida la responsabilidad por parte de Jamie, que yo tampoco niego el asesinato, entonces podría empezar a forjarse ahí una persona responsable, ¿no? Una persona que tenga empatía y que reconozca que la forma en la que se comportó provocó unos daños serios y que son, no pueden cambiar, no son enmendables, ¿no? Voy a dejar que Carmen Luisa haga su comentario, entonces, para... también. Es decir, Luis iba, no sé quién iba primero, si Luis o Carmen. Yo solamente quería recalcar el tema de la responsabilidad, porque si no hay, bueno, y obviamente la relación de la ética y la responsabilidad, ¿verdad? Porque es la responsabilidad y la comunidad, si no hay responsabilidad del que actúa en contra de la comunidad, que es lo que sería un crimen, un delito, ¿no? En términos de la ley de la comunidad, pues no hay forma de reparar lo que se hizo, ¿verdad? Porque el crimen lo que hace es desestabilizar la comunidad. Entonces la forma de restaurarlo se inicia con la responsabilidad del sujeto. El caso de los menores es bien complejo, como tú dices, o sea, como, ¿verdad? Lo vas a, como esa niña de aquí que mató a la otra supuestamente. Se dice que mató. Ajá, la que supuestamente. Se dice que mató. Bueno, o sea, ya ese caso ya está sumamente contaminado, así no hay forma o lo acusas como un adulto o lo juzgas con los atenuantes que te puede dar la ley disponible, ¿verdad? Pero él tiene que asumir la responsabilidad. Entonces yo tengo la misma pregunta de Mari, ¿de dónde sale tanta violencia? Y si ¿verdad? En los jóvenes, ¿de dónde sale tanta violencia? Que quieren, vamos a pasar a la de Luis y al comentario, porque creo que quizá hay más comentarios y entonces pues cogemos todas y entonces pues las personas del panel pueden tener. Luis, el cambio de época. Bueno, pues yo no sé si lo que yo voy a decir sabía, ¿verdad? Porque es una observación sobre una situación que yo creo que está ocurriendo ahora mismo. Nosotros estamos dilucidando unos temas que son sumamente polémicos, difíciles. Tenemos unas formaciones polivalentes y mucho tiempo que hemos tomado para llegar a estas conclusiones. Muchos años de formación. Yo he oído aquí nombres como Foucault, Hegel, etc. Eso coge una vida, prácticamente, ¿verdad? Para poder usarlo como marco conceptual. También una cultura cinematográfica, ¿verdad? Para entender lo que estamos viendo en imágenes, etc. Y yo pienso que hay un asunto que lo he visto mencionado en varios de ustedes, la cuestión de lo caótico, del tiempo, etc., ¿no? Y es que la realidad que no podemos, esto es una discusión que podría ser nos podría acercarnos mucho, pero no podemos llegar a esas conclusiones, ni siquiera unas conclusiones medianas como las que se llegan en los diálogos de Platón, que a veces quedan inconclusas, pero que dejan satisfechos a los participantes, de alguna manera, porque no tenemos tiempo. O sea, ahora mismo tenemos que grabar, tenemos un tiempo para hablar, hay que coger los turnos rápidos, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era estudiante de bachillerato, fui a una conferencia de un gran escritor, famoso, Vargas Llosa, vamos a decirle en ese momento. Y en ese momento, pues, los estudiantes tuvimos una fuerte discusión con él por razones políticas. La discusión se prolongó, nos querían sacar del salón, no nos podían sacar. Él también se envolvió en la discusión. Me acuerdo que él vino a hablar de Gestif de la Breton, que es un cronista de la Revolución Francesa. Fue una conferencia preciosa. Y a nosotros nos encantó la conferencia, nos metimos en el debate de la conferencia, pero después terminamos debatiendo sobre política en el Perú.
Y Vargas Llosa decidió que como la discusión se extendía, porque se iba con todos nosotros, que éramos como 30, a tomar café al centro de estudiantes, estoy hablando del recinto de Mayagüez, 1978. Y allí estuvimos toda la tarde hablando. Es decir, y yo he visto en la historia mía, en la vida académica, ¿verdad? Como cuando llegué aquí en el 94, cómo nuestras discusiones se prolongaban, ¿verdad? Es decir, y se continuaban en los pasillos y nos manteníamos en ese debate permanente, sin llegar necesariamente a conclusiones que eran felices para todo el mundo, ¿verdad? Veo eso aquí en el presente, o sea, es decir, en la discusión que he visto en las últimas conferencias de los últimos años que hemos participado, donde se queda todo en el tintero y nos deja en la ansiedad de que no hemos podido entrar en serio en estos temas y realmente establecer una relación dialógica con los estudiantes también, como participantes y como personas que intercambian conocimiento, ¿verdad? No tenemos tiempo, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos ahora un tiempo medido, ¿verdad? Los que hacen la serie Adolescence tampoco tienen mucho tiempo, es decir, tienen que hacer una serie de una manera que nos envuelva en la rapidez del tiempo, ¿verdad? Yo, volviendo a mi experiencia personal, me acuerdo que yo descubrí que se podía hacer cine de otra manera, que no fuera el americano, en un festival que hizo el departamento de inglés. No sé por qué, pusieron una película de Fellini en el bachillerato mío, ¿verdad? Y vi a Marcor por primera vez en mi vida, ¿verdad? Que es una película que me dejó fascinado. O sea, la escena del pavo real, que coge tanto tiempo, ¿verdad? En la fuente, me hizo enamorarme del cine. Y empezar a descubrir el cine de los demás países y el cine anterior americano, etc. Okay, pero ahora yo veo esas películas, ¿verdad? El pasajero de Antonioni, El séptimo sello de Bergman, y digo, caramba, esto requiere tiempo, ¿verdad? O sea, cómo tú mantienes la atención, ¿verdad? En estas películas donde las escenas pueden durar minutos y minutos, ¿verdad? Si vemos una película de Tarkovsky, si vemos lo que era el cine americano en los años 40 y 50, pues a Hitchcock, por ejemplo, que también vi un festival de películas de él y yo quedé fascinado. Yo cuando me pasaba viendo las películas de Hitchcock, ahora las veo y a mí me toma un esfuerzo, ¿verdad? Poder mantener la atención para ver esas películas. Es decir, el medio, ¿verdad? Como que nos determina. O sea, es decir, queremos hablar del problema que encierra la tecnología, la velocidad, ¿verdad? De la que han hablado autores continuamente en los últimos 20, 30 años, entre ellos para mí Virilio, que fue de los primeros en llamarnos la atención sobre esto. Pero tenemos que hacerlo en ese tiempo ¿verdad? Que el mundo digital, que la tecnología de ahora nos impone, ¿verdad? Es decir, como me parece algo parecido a lo que pasa en los diálogos de Platón, ¿verdad? Cuando en la retórica, ¿verdad? En Sócrates le dice a su interlocutor, bueno, lo que pasa es que para yo hablarte en contra de la retórica tengo que dominarla. Es decir, yo tengo que usar el medio, ¿verdad? Porque la técnica retórica era lo que se le enseñaba a los jóvenes griegos para poder tener diálogos, ¿verdad? Para poder hablar, ¿verdad? Por consiguiente, la forma en que nosotros podemos aproximarnos, ¿verdad? Las grabaciones, colgarlo en Moodle, que la gente pueda verlo luego, ¿verdad? Los tiempos que nosotros tenemos que hacer para que las cosas puedan ser transmitidas, ¿verdad? Son precisamente el contexto, ¿verdad? En el que nosotros nos lleva a pensar el horror, ¿verdad? De esa violencia, que nosotros como que no tenemos tiempo para dilucidarla, ¿verdad? Y que también es efecto causante de ese tipo de violencia que nosotros nos preocupa. Es que mi comentario va a la par con lo último que le estaba diciendo. Es bien corto. Es que, por lo menos, No tiene que ser corto. No hay prisa. Es que Tenemos las horas hasta las 3. Exacto. Podemos seguir tomando café como... No se preocupe. Es que tiene que ver con que esto efectivamente es una obra de ficción y hasta ahora sus análisis se concentran más en lo que es la vida real y cómo es que esta cosa funciona en el mundo como existe fuera de la adolescencia y analizarlo desde ese punto de vista. Pero no he visto a nadie pensando como que, ok, ya que esto es una obra de ficción, que sea si esto está tratando de legitimar la forma en la que el Estado brega con los asuntos o si es una crítica a eso. Como que no he visto tanto como que discutiendo si la serie de Adolescence como que te trata de mostrar eso, cuál es el mensaje que me muestra cuando nos está enseñando a este niño que mata a una niña y ahora pasa por el sistema penal. Como que no he visto ese tipo de análisis.
pero bueno, hasta ahora me ha encantado todo. Si tuviéramos una clase de literatura, diríamos que estos personajes son de papel y tinta, pero aquí pues son, ¿verdad? Sí, sí. Sí, mi comentario realmente, y qué bueno que Luis trajo el tema del tiempo, pero una cosa que Mari trae en su trabajo, sobre toda la cuestión de la manosfera y todo lo que está pasando en ese mundo de la construcción de masculinidad y de las chicas, toda esa cosa que uno se pierde, ¿verdad? Muchísimo, porque ahí hay ¿verdad? Un abismo en términos de, aunque nosotros manejamos todas las tecnologías, pues uno, ¿verdad? Cada quien busca, los jóvenes buscan lo que a ellos les captura, les interesa, y entonces pues ya digamos la vida de muchos de nosotros está en otra parte. La pregunta que yo me hago es que hasta qué punto, y está presentado en la serie, los padres, que son los que están inmediatamente cuidando a los niños, a los hijos, hasta qué punto ellos tienen el tiempo, y eso está puesto en la serie, tienen el tiempo para dar cuenta de esa complejidad con la que se relacionan los hijos. O sea, tú tienes en la serie, la mamá le dice al final, en las últimas escenas, él se metía ahí en su cuarto y está horas ahí y así son los adolescentes, están horas con el celular metido. Y uno dice, pero ¿qué tiempo uno tiene? Que uno trabaja como padre o como hermano, como tío, ¿verdad? ¿Qué tiempo tiene la gente para hacerse cargo de lo que está pasando con los adolescentes, ¿verdad? Los mismos maestros, ese entorno de las escuelas que tú narras, aquel maestro que no puede aguantar a los niños en los muchachitos en el salón, el otro, o sea, los maestros están abrumados, no tienen tiempo, no tienen forma de atender las necesidades de los adolescentes. Entonces estamos en un mundo donde el tema del tiempo es fundamental y los chicos andan metidos en ese otro mundo cibernético que es otro tiempo, que es otra cosa, y no. Cuando nos enteramos. Bueno, en la película la mamá lo dice, mira, él pasaba mucho tiempo ahí metido, el papá llorando, destruido, pues yo trabajaba tanto, yo no lo podía atender, no sé qué, o sea que también... Hay un glitch ahí, hay un glitch también. Sí, Voy a decir una cosita rapidita. Cuando yo estaba preparando las preguntas para las posibles preguntas, una de las cosas es que, ¿verdad? Yo quería de nuevo insistir en el paradigma de la complejidad, para decir que a veces, ¿verdad?, estas lecturas, sobre todo las que tienen que ver con los padres, asumen una causalidad. Es decir, los padres, la escuela, pero en realidad, pues parte de lo que me parece a mí que podría ser en la serie es ver la complejidad del asunto, ¿verdad?, de todas estas instituciones, como el Estado, la familia, la escuela, ¿cómo se dice?, los amigos, y por otro lado todo este mundo un poco, ¿verdad?, incógnito, ahí también funcionando. Pero hay algo, la joven que ahorita, perdóname, Que tenga planteaste algo con relación a las instituciones, ¿verdad?, del análisis. Yo vi, mucho antes de escribir esto, yo me di a la tarea, hay cantidad de entrevistas con los directores, con los protagonistas, ¿verdad?, donde ellos expresan, y también experimentos en las escuelas, con los maestros. Y una de las cosas que resaltaron las mujeres que eran maestras es que se sentían todo el tiempo de ambos géneros, todo el tiempo. Y se sentían atemorizadas muchas veces. Entonces, eso te lo comento, ¿verdad? Y lo otro que quería comentar con Luis Pérez, es que el fenómeno mismo de la película, ¿verdad?, es esto, o sea, la toma continua, la secuencia es todo a alta velocidad. a alta velocidad, y eso también está como el fenómeno, ¿verdad?, que está explícito en la serie. Es como tú capturas si no lo aceptas. Y vean las tomas, porque si ya han visto la serie, vean las tomas de cómo es que se lleva esa... impresionante. Yo tengo una pregunta. Hay una persona... Ay, perdone, claro, sí, usted, Lilia. O sea, estoy cambiando un poquito el tema, pero me parece muy importante también.
En cuanto a la manera que los medios nos están subjetivizando y también, tú sabes, con respecto al tiempo y todo lo demás. O sea, lo que me parece a mí también que está sucediendo aquí es que hay una... Y perdónenme si estoy diciendo las palabras mal porque yo manejo estas cosas en inglés más que en español. Pero que hay una disociación entre lo mental y lo corporal. En el sentido de que este mundo virtual va tomando más y más vigencia en nuestras vidas. Y entonces en el sentido de la adolescencia que están siendo, o sea, a todos nos sucede, ¿no? Estamos siendo formados a través de estas experiencias que constantemente, o sea, estamos hablando de personas que lo que estamos pasando mucho tiempo en el teléfono, ¿verdad? Es totalmente solitario, totalmente desconectado. Me acuerdo mi hijo matando a gente en Xbox y yo pensando y diciéndole, pero ¿por qué estamos jugando a matar? ¿Para qué nos prepara eso? Entonces yo creo que también algo tiene que ver en particular con la juventud, o sea, muy jóvenes, ¿no? De que no estoy segura si estamos viviendo la vida de la misma manera, en el sentido de que este mundo virtual abstracto, que no tiene consecuencias necesariamente en lo corporal, y entonces estos niños de alguna manera, o estas personas, estamos desvinculando nuestra, no sé, eso algo tiene que ver con todo eso. Quisiera como que añadir a ese comentario. Y después pasamos a la pregunta. Definitivamente, bueno, en psicoanálisis te trabaja mucho la desconexión entre los procesos de significación y el cuerpo. Y no es que necesariamente el cuerpo no esté desvinculado a la letra, la letra inevitablemente interviene y el cuerpo lo moldea y lo transforma, y nuestro cuerpo está conectado lingüísticamente y viceversa, aunque no nos demos cuenta conscientemente. Lo que sucede es que hay esa disonancia, la vemos por ejemplo en la escena cuando Jamie se levanta y se molesta y arremete agresivamente contra ella, los actos violentos que él cometió, como que hay definitivamente una carga psíquica que se está sazonando, por decir una palabra coloquial ahí, marinando y acumulando y acumulando y acumulando. Entonces ese desfase que tú describes entre el cuerpo y la, ¿verdad? y la significación y la verbalización ocurre, y entonces el cuerpo no puede más y tiene que hacer. Entonces parte de como que de lo que estaba proponiendo en el ensayo era como que poder drenar ese cuerpo en la palabra, drenarlo, y ir como que decantando, y que en esa búsqueda dialéctica lingüística donde la persona trabaja, ¿verdad? Trabaja con su rollo y va verbalizando lo que está representando con el cuerpo, puede ocurrir una mayor exacto, algo pero así. la pregunta ¿sería posible que se acerque, o sea, que hubiese un modelo que permitiera ese proceso hay muchos modelos en cada acusado, o sea, Ok, podía, repito, y entonces pues Madeline. En relación, igual yo, no son terrenos que yo manejo, pero me parece, a mí la película cuando empecé a verla, digo, además que claro, la cara preciosa de Jamie, toda esa mirada, pero yo pensaba que él no, o sea, lo estaban involucrando en algo que no había ocurrido, porque claro, ella no aparece, o sea, y me parece, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que están planteando, ¿en qué momento él parecía como si eso no hubiera ocurrido? Era como si él hubiera internalizado que eso no ocurrió. No pasó. Y a mí eso me pareció fascinante en la película, ¿verdad? Pero no tengo las herramientas teóricas para entenderlo. Claro. Un comentario pendiente. Es un comentario corto, pero engancha muy bien con lo que tú traes, Sonia. Y también quiero rescatar la centralidad de lo que trajo Carmen Luisa. El otro día estábamos en el seminario de investigación, violencia y complejidad hablando de temas posibles para otro encuentro,
que celebramos anualmente para los que no lo conocen. Y ahora, ¿verdad? Estoy pensando que es necesario entrarle al tema de la responsabilidad nuevamente. ¿Verdad? Voy a decir que esto es un reentry al tema de la responsabilidad, sobre todo porque yo creo que siempre que vemos este tipo de series, estas problemáticas, muy profundamente estamos buscando dónde es que está la responsabilidad. Yo creo que sería bien importante en estos momentos ver de qué manera nosotros podemos asumir ese tema de la responsabilidad fuera del entrampamiento de lo que se ha puesto ya casi como un segundo sentido común en Puerto Rico, que es la penalidad, el castigo, el sistema de justicia criminal, tal y como opera en estos momentos. Yo creo que la discusión sobre la responsabilidad es bien importante, pero ciertamente lo más importante para mí es cómo asumir esa discusión y por otro lado cómo efectivamente poder producir alternativas y respuestas a esa discusión que a nivel popular está amarrada a unos asuntos en esta coyuntura que vivimos ahora, yo no tengo, no sé yo cómo comprender, quiero comprender y no puedo, el tema de la responsabilidad. Porque vivimos en un mundo donde tenemos, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Donde él está totalmente exento de culpa de cualquier cosa, ¿verdad? Tiene total inmunidad. Él perdona a todos los que han infringido la ley que lo favorecen a él, no importa lo que hayan hecho. Menos los pobres, los negros, Bueno, pero eso no tendrán en su... Por eso, porque eso tiene que estar en el razonamiento que hagamos. ¿Quiénes son las personas que son? No, pero es a los que lo favorecen a él. Esos otros no entran entre su... No existen para él, o sea, eso no es problema para él. Y entonces, en un mundo donde todo el tiempo, ¿verdad? Tú tienes un jefe de Estado que, si eso es un jefe de Estado, porque yo tampoco tengo la contestación, que es lo que es él, que todo el tiempo está haciendo actos para mí, no quiero decir violento, porque eso es como clichoso ya para mí, o sea, actos que irrumpen todo, destructivos, todo el tiempo, y cómo nosotros manejamos esto, cómo nos explicamos esto, ¿verdad? No nos sirven las categorías que tradicionalmente hemos usado, perdónenme, no sirve el neoliberalismo, no nos sirve ninguno de los autores que nosotros conocemos. Tal vez podemos volver a la filosofía clásica y desde allí podemos reflexionar un poquito mejor. Pero, o sea, yo vi un artículo en el New York Times que yo le decía a Mari, era un historiador de Harvard, económico, tratando de explicar las transformaciones de Trump y la historia del capitalismo, y yo le digo, pero, o sea, eso hace 30 años o 40 años que no está en escuela graduada. O sea, no nos sirvió, ahora nos sirve menos las categorías que él usaba. Entonces la insistencia en usar esas viejas categorías, yo lo que estoy haciendo es una reflexión para empezar a nosotros, ¿verdad? Tratar nosotros de salirnos de esos esquemas que tenemos en la cabeza y buscar otras posibilidades de empezar a tratar, intentar comprender lo que ocurre, que es demasiado. Nos ha tocado una coyuntura. Que la responsabilidad individual nos llega por el Estado moderno, por las teorías del contrato social, y son bien paradójicas cuando uno analiza lo que es el sistema civil versus el sistema penal. Por ejemplo, una persona que le causa un daño a otro, pero que está solamente inserto en el ámbito civil, es responsable de sus actuaciones no de manera individual. Es responsable él y toda su familia.
Mientras que en la responsabilidad penal se elude esa responsabilidad, salvo algunas jurisdicciones como en Alemania, que puede haber una concurrencia de responsabilidades en algunos ámbitos. ¿Por qué se nos hace entonces tan difícil entender, sobre todo cuando estamos insertos en la teoría del contrato social, cualquiera que sea, ¿verdad?, la que el Estado haya asumido en su Constitución? Reconocer que hay momentos en los cuales hay más de un responsable, y más aún en el ámbito de la etapa de la adolescencia, cuando se supone que se necesita toda una comunidad para criar a esa persona. Y yo creo que sí está muy vinculado también con lo que tiene que ver con las políticas neoliberales, porque cada vez nuestros tratamientos están cada vez más individualizados, y en la responsabilidad penal hay de facto una asunción de responsabilidad por parte de la familia, y en la serie se observa en cuando le pintan la camioneta, cuando le tiran cosas a la casa, ¿no? Se reproduce con los registros de ofensores sexuales. Hay una excelente nueva película en Netflix que se llama La mujer en la fila. Las mujeres sostenemos a los hombres que están en la cárcel. La responsabilidad de la pena la asume un montón de gente, porque entonces se nos hace tan difícil entender que puede haber una corresponsabilidad en otras situaciones, ¿no? Quizás no tan... Y para finalizar, esa necesidad de diálogo, esa necesidad de complejizar, es lo que se propone desde la justicia restaurativa. La persona que causa el daño tiene que responsabilizarse frente a la víctima, y si la víctima no lo desea, a través de una víctima subrogada, pero si esto se está usando hasta en el equipajo. No, porque el sistema penal no provee para eso. El sistema penal no provee para eso. Y se han ensayado otras cosas, como por ejemplo en Sudáfrica, ¿no? En Ruanda. Entonces, ¿de qué manera hacemos que ese sujeto se haga responsable, ¿no?, de lo que hizo, si el sistema penal lo que le dice es que se quede callado, porque si no va a asumir una pena? No que se quede callado, sino que verbalice lo que más conviene en ese momento, que pueda ser calculable, adscrito a la narrativa más esperada y que le convenga al proceso burocrático, ciego, abstracto. Hay una escena muy antigua en la Ilíada, cuando los embajadores van a visitar a Aquiles, y ustedes saben que son 3 embajadores, mis estudiantes que están aquí saben quiénes son, ¿verdad? Y ahora el que ha criado a Aquiles le dice: ¿y tú por qué, si a una persona que ha matado a otra, ¿verdad?, en este ámbito tiene la posibilidad de compensar y poder subsanar esa pérdida, porque tú no aceptas estos regalos y te incorporas? Y es el concepto del poiné, Y yo siempre digo a mis estudiantes, qué interesante, ¿verdad? Nosotros desde la antigüedad nos llega un concepto que podríamos rescatar para pensar. Poiné se escribe poiné, no sé si es poiné, ¿verdad? Y quien lo va a decir es, ahora, Dios mío, se me olvidó completamente, no es Néctor, ¿verdad? Es Ayante, Odiseo y otro personaje, y le dice, ¿verdad? Yo siempre digo a mis estudiantes, qué interesante, aquí nosotros tenemos un planteamiento, ¿verdad?, que lo que está diciendo es que cualquier agravio podría ser compensado, podría haber otra ruta alterna para restaurar este orden, un agravio a esta persona. Entonces, pues nada, yo creo que deberíamos de quizás considerar esa posibilidad. Y en toda sociedad humana eso es lo que ocurre. Exacto. Bueno, Sonia estaba hablando, ¿verdad? También es una forma de restaurar ese orden cuando todas las víctimas... Países como en Ruanda y en Sudáfrica, por ejemplo, se ha podido hacer eso porque hay tradiciones tribales que anteceden el Estado de Derecho moderno y que permiten culturalmente que esas cosas puedan ocurrir. Habría que seguirle la pista a la tragedia griega, un poco para pensar. La antigüedad. Lo social. Entonces, bueno, podemos seguir conversando.